¿Ya? Cordial saludo, estimado docente, a mis compañeros de maestría en gerencia de organizaciones, un saludo muy especial. Hoy hago parte del ejercicio académico en el que vamos a discutir sobre la legalización y comercialización de las drogas en Colombia. Quiero presentar mi postura diciendo que no es posible y no es un buen camino para la legalización de las drogas en Colombia, enmarcadas en un concepto de desarrollo sostenible. Les voy a hablar de tres sectores importantes, las consecuencias negativas que contrae la legalización de las drogas en nuestro país. Arrancaré por la más importante, las causas sociales o el sector social. La legalización de las drogas trae consigo una problemática muy grande en temas de salud pública. Es decir, es directamente proporcional el incremento en el consumo de las personas en el momento en el que se legalicen las drogas en Colombia. Va a haber una elevación de los casos de consumo, a mayor producción, mayor consumo de drogas en Colombia. Por consiguiente, se afectan y se proliferan mayor cantidad de enfermedades en la salud humana de todos los colombianos. Entonces, es un caso, o podemos presentar un ejemplo particular, como lo es con el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los principales enemigos de la salud humana y en nuestro país no es ajeno a esto. Es decir, si llegáramos a legalizar la marihuana o otro tipo de drogas, se van a incrementar los casos de enfermedades que van a existir en nuestro país. Entonces, uno de los factores más importantes sociales es el componente de la salud pública. De igual manera, la integración social, el tener fácil acceso a poder comprar de manera legal y consumir de manera legal los diferentes tipos de drogas que existen en el mundo, se va a volver un tema de integridad social. Va a generar esas afectaciones y distanciamientos entre nuestras familias. No va a poder haber recreación en los parques con tranquilidad porque los niños van a poder observar, los jóvenes van a poder observar cómo se consumen las drogas de manera fácil en nuestro país. Se convertiría en un problema demasiado grande para nuestra sociedad colombiana. Entonces, por ende, no es el verdadero camino la legalización de las drogas en términos sociales. Otro de los componentes importantes que genera en el componente social es el aumento de la criminalidad. ¿A qué voy con esto? El legalizar las drogas va a hacer que los grupos al margen de la ley que han existido en toda la historia de nuestro país quieran formalizarse, pero va a haber una disputa social entre ellos para tomarse en el control de la producción de las drogas en el país. Si lo hacen de manera ilegal, que entre ellos disputan los territorios y disputan las zonas para ser los productores números uno, imaginarnos esto de manera legal, la disputa será un momento muy sangriento para nuestro país e incrementará la violencia y los índices de criminalidad del mismo. Un componente importante también del ámbito social es el afecto y directamente proporcional a la productividad laboral. El consumo de las drogas nos aleja de la realidad humana, es decir, los seres humanos no vamos a querer ser partícipes de la producción económica en las diferentes empresas, ejerciendo y desempeñando nuestros roles con autoridad, con principios, con valores y con cultura, porque las personas estarán bajo las sustancias psicoactivas que evitarán que las personas rindan y tengan ese rendimiento en un 100% en el desempeño de los roles y las funciones para poder generar un Producto Interno Bruto en nuestro país. Ahora nos vamos para el otro lado, las afectaciones en términos económicos. Recuerden que estamos hablando de desarrollo sostenible. Los tres principios fundamentales o componentes estratégicos del desarrollo sostenible es el componente social, el componente económico y el componente ambiental. Pasaremos a hablar del componente económico. En afectaciones económicas tenemos grandes costos, pero para mí el más importante es ese comportamiento y esa reputación social que va a tener nuestro país en las negociaciones internacionales con países. Más de 160 países en el mundo tienen prohibición de consumo de drogas y tienen unas leyes fuertes
para evitar la producción y el consumo de las drogas en sus territorios. En el momento en el que Colombia acepte y condicione económicamente de que se puedan producir y consumir drogas, generaremos un estigma social que nos limitará crear esas cadenas de comercio y esas líneas de mercado entre los diferentes países y bajará la reputación de nuestro país. Es triste y real, porque sabemos de que los condicionamientos sociales nos pueden limitar a que el país goce de una reputación buena y se puedan generar esas negociaciones bilaterales. Otro impacto que generaría en la economía es el impacto hacia la estabilidad económica. ¿Por qué? Porque va a generar un impacto importante en el incremento de tener que realizar mayor inversión en programas sociales para evitar el consumo de las sustancias psicoactivas, en generar esa cultura, ese desarrollo de educación. Se tendrán que invertir grandes cantidades de recursos para poder limitar de que las personas entiendan del camino de las drogas y el camino del consumo no es el camino correcto para poder generar un hito y un nombre en esta sociedad. Dentro de los términos económicos, otra de las grandes preocupaciones es la expansión del mercado. Perderíamos la base primaria de nuestra sociedad colombiana, que es nuestro sector agrícola, y nos enfocaríamos en la producción de drogas para el consumo y la exportación a los diferentes países. Esto lo que va a generar es que perdamos el rumbo verdadero de la economía nacional, que es la vocación agrícola, que es la generación de esos insumos para que podamos comercializar internacionalmente con otros países. Y para terminar, quiero hablarles del componente ambiental. Sabemos que la producción de drogas genera grandes contaminantes desde el momento de la generación hasta el momento de la comercialización. Entonces, en el momento en el que nosotros legalicemos las drogas, se va a proliferar la mayor cantidad de generación de sustancias químicas para la producción de este tipo de componentes, como lo es la cocaína o como lo es la producción de la marihuana, las drogas sintéticas que hoy en día se están tomando los diferentes rincones del mundo. Para producirlas se necesitan muchos contaminantes. ¿A dónde van a parar estos contaminantes? Se elevaría el consumo y la mayor demanda de este tipo de contaminantes y uso en nuestro territorio, lo que conlleva de manera directa al deterioro de los ecosistemas que tiene nuestro país, al deterioro de los bosques, porque se tendrán que talar mayor cantidad de bosques para generar mayor productividad de este tipo de plantas que son la base primaria para la producción de las drogas. El impacto hacia esa fauna silvestre, el impacto hacia la erosión del suelo, hacia nuestros ríos y hacia nuestros afluentes con la utilización de estos químicos. Si, por ejemplo, hagamos un comparativo, hoy gozamos de ser productores de arroz. El arroz es de los cultivos que mayor cantidad de contaminación y deterioro en los ecosistemas está generando en nuestro país. Casanare no es ajeno a esto y estamos viviendo las consecuencias de la mala producción de arroz. Es decir, si nos vamos a dar un enfoque hacia la producción de las drogas, pues vamos a mirar ese paralelo. Para el arroz se necesitan grandes cantidades de químicos que alteran nuestros ecosistemas. Para la producción de las drogas se necesitan el doble de químicos, lo que va a generar el doble de alteración a nuestros ecosistemas. De manera directa se van a ver afectados nuestros recursos naturales y la estabilidad de nuestro país en términos de sostenibilidad ambiental. Entonces les mando un saludo, compañeros, que esté muy bueno el debate. Esta es nuestra postura. Recuerden, no a la legalización de las drogas, porque las drogas son malas y las drogas son plantas, como dicen por ahí, mata que mata. Un abrazo para todos.